Hola, hola. Buenos días. Los que se están conectando en esta mañana, Dios les bendice. Vamos a conectarnos aquí. Buenos días. Ok, vamos a ver quién está conectándose en este momento. ¿Cómo están? Nena, ¿cómo estás, nena? Al ratito te voy a marcar. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos por ahí? Los que se están conectando, los que ya están por conectarse. Ay, qué día tan hermoso. Hoy está el sol a todo lo que da, nomás que está haciendo un aire frío por aquí. O sea, como muy frito. Sara Martínez, nena, buenos días. Edith Franco, muy buenos días. Martes. Hay un dicho en mi rancho que dice, martes ni te cases ni te embarques. Es raro que una persona se case en martes, ¿verdad? O sea, ni te cases ni te embarques, así es que ni te vayas a tomar, no vayas a pedir préstamo ni nada y pues no te vaya a ocurrir casarte, ¿no? Porque así dice el dicho, ¿no? Sara Martínez es washing. Oh, ¿cómo estás, Sarita? Échame una llamadita más al ratito, mija. Mucho que platicar y vamos a esperar que se conecten un poquitito más de personitas. Lupe, buenos días. Francisco, don Francisco, ¿cómo está? Dios le bendice, qué gusto saludarle. ¿Cómo está su esposa? ¿Ya mejor? Espero que ya se encuentre ya mejor. Marta Madrigal, buenos días. Florecita, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendice en esta mañana. Déjame ver que me salen muchas cositas aquí, yo no sé. Lulú, buenos días, como siempre, fiel. Marisabel, buenos días, ¿cómo estás? Y así sucesivamente se están conectando. Les voy a dar un minutito mientras vamos a estudiar, seguir estudiando en el capítulo 13 de Mateo para que prepares tu Biblia ahí. Y seguimos con las letras rojas. No, hombre, yo ayer quedé bien impactada con la palabra de ayer, la volví a oír y la volví a oír, nomás que ahí siempre el mejor crítico, o sea, la mejor persona, el mejor crítico eres tú mismo, ¿no? Y cuando dije fue apresado, pues dije fue arrastrado, pero, y dije, ay, Amparo, pero hablo tan rápido a veces que las palabras no me dejan mencionar bien lo que quiero mencionar. Amelia, buenos días. María Mesa, buenos días. Dios les bendice en esta mañana. Y lo oí, hoy en la mañana lo oí y dije, Señor, ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible, ¿verdad? Porque en Dios todo es posible. Que tú nos hables por un fragmento, por 12 versículos y que nos enseñes lo que es la codependencia, lo que es el abuso de autoridad, lo que es el adulterio, lo que es el temor. Eso es lo que nos paraliza a nosotros, ¿no? ¿Cómo es que por esos versículos nos enseñas pues todos los errores, ¿no? Las maldiciones ocultas, las que venimos cargando. Muchas veces la gente dice, no, pues el hijo de fulano es igualito a ella o es igualito a él, ¿no? Y pues son cosas que están en nuestro ADN, pero hay cosas que vienen en nuestros antepasados que no nos damos cuenta, ¿no? Yanira, muy buenos días. Gracias a Dios que nos deja de la palma de su mano. Amén, don Francisco, así es. Dios nunca nos deja, nosotros lo dejamos a Él. ¿Para qué más que la verdad, no? Y ahora vamos a hablar de eso, cómo nosotros soltamos a Dios y cómo... Ay, la máquina del café. Ay, qué bárbaro. Entonces, cómo nosotros nos soltamos de la mano de Dios y hablamos de algo que en realidad no creemos, ¿no? Podemos hablar de la fe, podemos hablar de tantas cosas, pero en realidad no lo ponemos en práctica, ¿no? Mira, el ser creyente es vivir diariamente con el pensamiento de que Dios te va a mostrar algo que tienes que quitar en tu vida. O te va a llenar de sus bendiciones, te va
te va a llenar tu corazón, te va a enseñar que no debes de cargar todas esas cosas del pasado, porque chole, ¿no? A veces que traemos cosas del pasado y que nos hacen tanto daño, y yo te lo digo por experiencia, y tenemos que soltar todas esas cosas. Yo me recuerdo, fíjate, antes de entrar, nomás voy a hacer un paréntesis, yo me recuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo, pues ustedes saben que pues el papá de mis hijos, a mí me costó mucho trabajo perdonarlo, como pienso que él a mí también, ¿no? Porque pues no es siempre una versión de la historia, siempre hay dos versiones de la historia, pero a veces no queremos decirlo porque pues nos da vergüenza el ser reconocidos en nuestros errores. Entonces yo me recuerdo, Adriana, buenos días, yo me recuerdo que Dios me decía, tienes que perdonarlo. Y yo le decía, Señor, yo lo perdono, pero pues haz esto, y hasta me vergüenza me da decir lo que decía, haz esto y el otro para que pague todo lo que hizo. Y Dios me, un día, hasta que un día Dios me dijo, por él también envié a mi hijo a la cruz del Calvario. O sea, tienes que soltar, sigues atada a la falta de perdón y tienes que soltar. Y yo digo, no, Señor, tú, y Dios me dijo, yo estaba ahí cada vez que te ponía la mano, cada vez que te gritaba, cada vez que X, Y y Z, dice, pero pues tú también provocabas. Y yo, no, sí, no, sí. Y sí, uno a veces provoca, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que me decía, cállate, y luego le decía, cállame, y pues me callaba. Entonces son cosas, ¿me entiendes? Que nosotros tenemos que reconocer, y esa plática de ayer, se las recomiendo que la oigan y la vuelvan a oír, a mí me trajo cosas del pasado, pero no me las trajo porque no había sanidad. Una de las cosas, sí, sino para que yo viera cómo he cambiado, cómo he entendido el proceso de la palabra, cómo estoy aprendiendo y cómo estoy poniendo en práctica lo que Dios me ha dado. Y eso es maravilloso cuando tú puedes decir, hasta aquí me ha librado Dios. Vero, buenos días. Entonces, a mí me sirvió mucho la plática de ayer y la oí, al rato la voy a volver a oír porque hay unas cositas en las que me enfoqué primero en los errores, porque eso es lo que hacemos por naturaleza, de cuando sale una palabra equivocada. Y hay una palabra que me dice mi hermana que repito mucho, ¿me entiendes? Pero eso es algo que pues ya lo traigo, ¿no? Entonces, permítame un segundo, me están mandando no sé quién, mensajitos aquí y la verdad no sé. Ok, entonces vamos a entrar, ya estamos bastante los que estamos aquí, vamos a entrar a nuestra plática esta mañana y pues sí, fíjate, un día vamos a hablar acerca ya hemos hablado varias veces acerca del perdón, pero Dios me insiste mucho en hablar acerca de eso porque a veces traemos secretos escondidos. Es más, un día voy a hablar yo creo que el viernes, de una prédica de secretos escondidos. Traemos unas cositas ahí tan ocultas que no nos dejan vivir en paz, ¿verdad? Y de eso de ese versículo vamos a hablar el día de hoy. Vámonos primeramente voy a hacer mi comercial, ya saben. Les invito, Mari Salas, buenos días, les invito a que se unan a mi página de YouTube, Amparo Wauch Tacita, con Z, y te suscribas y le pongas un like, ¿no? Para poder alcanzar a las multitudes. Dice la palabra en el libro de Mateo 28 que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y qué mejor manera de hacerlo cibernéticamente, ¿no? Rosalina Rojas, buenos días. Nosotros usamos todo lo que el enemigo quiere usar para mal, nosotros lo tornamos para bien. Vámonos al libro de Mateo capítulo 14 y vamos a seguir con las letras rojas. Recuerden, el día de ayer hablamos acerca del rey, de Herodes y de Herodas, de una traición, hablamos acerca de la codependencia, hablamos cómo Dios nos enseña todas estas cosas y ahora vamos a hablar acerca de las cargas que traemos, ¿no? Cómo Dios nos enseña cómo disipar nuestras cargas. Marisela, buenos días. Adriana, buenos días. Entonces vamos a entrar a la palabra. Carla, muy buenos días, mija. Vamos a entrar, Ileana, buenos días. Vamos a entrar al capítulo 13, capítulo 14, perdón, versículo 13 en adelante, ¿ok?
Marisabel, vamos a hacer del 13 al 21 para que lo ponga. Mateo 14 del 13 al 21. Y vamos a entrar, dice. Cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Y hay diferentes cositas, ¿no?, que nos quiere mostrar el Señor por medio de esta palabra. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguieron por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente, entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Y ahí me voy a quedar porque voy a desglosar a esta parte donde dice que cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió una barca, dice, para estar solo. ¿Qué es lo que hacía en toda la Biblia cuando tú lees los evangelios? Tú te das cuenta. No, get away. El perro, no le cerré la puerta y ahí viene. Tú te das cuenta. Go, Tano, go. Te das cuenta que Jesús siempre estaba solo. Solo, ¿sabes para qué? Para hablar con su Padre. Para darle a su Padre todos los sentimientos que en ese momento sentía, porque él era humano, recuerden, él fue engendrado en el vientre de María, ¿entiendes? Y él era, el ADN era ADN divino, venía de parte de Dios, pero los genes eran de mujer, entonces él tenía esos sentimientos que nosotros tenemos a veces, ¿no? Cuando pasamos por situaciones difíciles, que nos viene el coraje, la tristeza, los temores, ¿no? Entonces dice la palabra que él fue y se alejó para estar solo. Entonces dice que la multitud, cuando vieron que él se iba, la siguieron. Yo me preguntaba en esta mañana, ¿no? ¿Por qué si la multitud lo siguió? Y en mi entendimiento, lo que yo entiendo por medio de la palabra, es que sabían que Juan el Bautista y Jesús eran primos, eran familiares. Entonces supo él lo que le había pasado a Juan, un profeta, un gran siervo de Dios, el que gritaba en el desierto, dice, aquel que grita en el desierto que venía el Mesías, el que anunció la venida de Jesús, le habían hecho eso. Entonces a él, en él hubo una tristeza y se alejó, ¿verdad? Y en nuestras vidas, cuando sabemos de algo o de alguien que está pasando por una situación, pues nos da una tristeza y nos alejamos, ¿no? Nos encerramos en nuestro propio entendimiento, ¿no? Y dice la palabra que no seas sabio en tu propio entendimiento, porque el entendimiento es traicionero. En tu propio entendimiento. Les voy a dar el versículo porque lo repito. Es en Proverbio, capítulo 3, versículo 7. Dice así, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjate qué bonita la palabra, ¿no? Proverbios 3, 7 y 8 leí. No seas sabio en tu propia opinión, en tu propio entendimiento. Acuérdate, nosotros fuimos creados y mal creados también por personas que traían situaciones en sus vidas, ¿no? Probablemente un matrimonio fragmentado, una familia fragmentada. Por ejemplo, hubo una adicción en la familia, todas esas cosas. Entonces tenemos la tendencia, ¿no?, de querer solucionar la vida conforme a lo que nuestras emociones encontradas, ¿no? Como dice Florecita, traigo tantas emociones encontradas. Conforme a esas emociones que traemos, ¿no? Y actuamos porque no quieres que tu hijo sea un drogadicto, porque no quieres que tus hijos se divorcien, porque como tú fuiste divorciada, porque no quieres eso. Entonces, la palabra de Dios dice, fíjate qué tremendo, ¿no? Yo estaba leyendo esto en la mañana y digo, Señor, qué maravilloso eres. Eres maravilloso, Señor. Un momento pentecostés, ¿no? Porque dice que Él se apartó para estar delante de la presencia de Dios. Y mira, vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 11,
versículo 28. Ya lo leímos y di una enseñanza muy buena acerca de eso, ¿no? Donde dice, mi Padre me ha dado todo. Y en él es el único, mi Padre me ha dado todo. Y es Él el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre también, dice, como yo. Por eso quiero hablarles, ay, qué tremendo, a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerle. Lo que Jesús estaba haciendo aquí cuando Él se separó, Él estaba enseñándonos que nos acercáramos al Padre, ¿no? La palabra de Dios dice que todos los cansados y afligidos vengan a mí, que yo los haré descansar. Dice la palabra. Entonces, cuando Él se separó, la gente notó algo en Jesús. ¿Me entiendes? Podría haber sido la tristeza de saber que Él podría con una mano destruir, pero Él tenía un propósito en la vida de venir a morir por nuestros pecados. Y muchas veces nosotros como creyentes, Gabriela, buenos días, nosotros como creyentes tomamos una autoridad, lo hablamos ayer, la autoridad que tenemos como hijos de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Jesús siempre nos enseñó cuando Él iba a ser crucificado en el Getsemaní, Él se alejó. En todas las ocasiones, si tú te fijas en los evangelios, Jesús se alejaba y se iba a orar. Porque Él tenía que resistir la tentación para cumplir con el propósito divino que Dios le había otorgado. ¿Me entiendes? Buenos días, Silvia. Entonces, Él se separa, pero la gente dice que viene y lo empieza a seguir, ¿no? O sea, quieren saber cómo está, quieren saber su reacción, cómo va a reaccionar Jesús, el saber que su primo había sido asesinado, siendo que él era un gran profeta. Ellos querían, había la inquietud, había el morbo, había muchas cosas ahí. Entonces, dice que lo siguieron a Jesús, pero Jesús en todo momento se acordó lo que había dicho Él antes en el libro de Mateo capítulo 11, que nadie me conoce mejor que mi Padre, y yo conozco a mi Padre, y yo quiero enseñarles a mi Padre por medio, la voy a poner una frase, por medio de mi conducta. ¿Cómo puedes tú dar testimonio? ¿Cómo puedes dar tu testimonio de que eres un hijo de Dios si te comportas de una manera equivocada? Yo ayer les dije de una situación de una de mis nietas que yo escucho, ¿no? Que wow, que súper espiritual. Y las reacciones que tienen a veces dan testimonio de que no están viviendo conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y a veces nosotros los creyentes, ¿por qué no decirlo, verdad? Yo no tengo temor de hablar la verdad. Somos más piedra de tropiezo que ser de bendición. Felipa, buenos días. Porque nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Entonces nos tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice, y la multitud los siguió. Fíjate cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Es algo tremendo. Y a veces me maravillo cuando el Espíritu Santo me está enseñando lo que quiso decir en esa palabra que dice, y Jesús cuando supo, se separó. ¿Verdad? Yo me imagino que ha de haber ido a caminar y ha de haber dicho, Señor, ¿sabes qué, Padre? Yo sé a lo que me enviaste, tengo que hacer este propósito, voy a seguir adelante, vengo con algo que tú me enviaste para salvar a la eternidad, y Señor, voy a perseverar, y Señor, me duele, y estoy triste, y bla, 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 Padre, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Y yo me imagino, porque así me pongo yo como este domingo, ¿no? Y me dio mucho coraje cuando recibí esa llamada. Querían salir muchas cosas de mi vientre, así como wow. Hasta quise escribir una carta, pero dije, Amparo, la palabra de Dios dice en el libro de los Efesios, capítulo 6, que tus luchas no son contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Así es que si tú conoces la palabra de Dios, ¿por qué quieres pelear algo que con la carne no vas a lograr? Lo único que vas a lograr es echarle más fuego, o sea, echarle fuego
no echarle leña al fuego y se va a prender más el fuego. Tú nada más ora, pídele a Dios, llévale tu petición, suéltala y dale gracias por lo que Él está haciendo. Y dije, ay Señor, pero a veces es tan frustrante. Y el Señor conoce tu corazón, Él sabe tus necesidades, ¿no? Entonces dice la palabra que la gente lo seguía. Lo iba siguiendo, ¿no? Por donde él iba caminando, lo iban siguiendo, dice. Dice, Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente. O sea, él se apartó en una barca para estar a solas con su padre. Y qué ejemplo tan grande. Cuando nosotros pasamos por esas situaciones, debemos de irnos a solas. Por eso dice un versículo, no me recuerdo, dice, estate quieto y aprende que yo soy el Señor, ¿no? Voy a ver si lo puedo poner aquí. Y permítame, no, I am God. Y a veces Dios nos da la palabra y a veces no la entendemos. En el Salmo 46:10, vamos al Salmo 46:10. No, es que tenemos todo, por eso dice, mi Padre me dio todo, pero a veces la pereza espiritual nos llega y no, voy a hablarle a fulanita para que ore por mí. Que no tiene nada de malo que le hables a fulanita para que ore por ti, pero a veces lo hacemos con la pereza porque, ay, es que ella ora bien bonito o él ora bien bonito, no sabes, no, cada vez está bien, pero tú también tienes que tener esa intimidad con Dios para que algún día alguien te hable y te diga, hey, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes ponerte de acuerdo conmigo para que estén en el mismo espíritu? Mira lo que dice 46:12, dice. Ok, dice que les puse, es Proverbios 46:10, dice así. Todas las naciones del mundo conozcan mi grandeza, conozcan cómo su Dios ya no se pelea. No, ese no es el que ando buscando. No, o sea, sí, es que en inglés es diferente. En inglés dice, pero lo voy a leer en la versión Reina Valera porque no me voy a quedar con esa duda. Y lo estoy leyendo en la versión traducción en el lenguaje actual, pero lo voy a leer en Proverbios 46:10. A ver, en esta versión, Reina Valera, a ver qué me dice. Porque yo sé que en inglés dice, estate quieto y no te muevas. Y en esta versión dice, mira, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Dice, seré exaltado entre las naciones y exaltaré así seré enaltecido en la tierra. O sea, estate quieto y conoce que yo soy Dios. La versión traducción en el lenguaje actual, no sé por qué lo dice, todas las naciones del mundo reconozcan mi grandeza. Pero la versión dice, be still and know that I am God. Estate quieto y reconoce que yo soy Dios. Y una de las cosas que Jesús nos mostró en este capítulo es que nosotros debemos de recurrir a Dios primeramente. A veces recorremos a X, Y y Z y no está bien. Tenemos que recurrir a Dios, porque Él es el único que puede hacer las cosas. Sí, Carla, gracias. Entonces debemos de entender el propósito que Dios tiene. Entonces la multitud cuando lo seguía, yo me imagino que no lo mira. Entonces dice, él se bajó de la barca. Entonces cuando él se bajó de la barca, él ya se bajó con una actitud positiva, ¿verdad? Porque él había pues llorado. Cecilia, buenos días. Y dice, y Jesús bajó de la barca. No dice Jesús les habló y fueron y lo abrazaron por la muerte. No, dice Jesús se bajó, dice, y vio ahí que había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión. Fíjate, cuando él vino a entregarle las cargas a Dios, Dios lo volvió a llenar. Por eso dice el Salmo 23, dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Me entiendes? Porque cuando tú llegas, mira, es bien fácil entender esto. Cuando tú estás lleno, pero comiste una comida súper rica, así, súper sabrosa, ya no te cabe nada.
porque ya estás lleno, está lleno. Pero cuando tú vienes y vacías tu copa delante de Dios y le dices tus necesidades, a veces queremos pelear nosotros porque somos tercos y lo queremos hacer en la carne y que tienes que hacer mi voluntad y y no es así. Si tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Edith, buenos días. Al Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía, nuestro consolador, nuestro maestro. ¿Por qué no tomar ventaja de eso? Pero queremos hacerlo en la carne. Y ahorita me va a ir. Pero Jesús dice, o sea, se bajó y vio la multitud y tuvo compasión. Cuando nosotros estamos enojadas y alguien nos quiere decir algo, no queremos ni oírlo. Cuando estamos tristes, no queremos saber nada. Pero cuando nosotros venimos y nos vaciamos delante de Dios, Sandra, buenos días, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Yo hay veces que aquí me agarro en la casa y me acuerdo de mi papá, y que es todos los días y cada ratito, y a veces me entra un llanto, pero un llanto así fuerte. Mi esposo viene y me abraza y le digo, entonces me voy a mi cuarto y cierro los ojos y le empiezo a decir, Señor, yo sé que mi papá está en un mejor lugar, yo sé que Él me está esperando, y empiezo a sacar toda esa carga que traigo de tristeza, de separación, de dolor, de extrañarlo, de todas esas cosas, empiezo a despojarme. Entonces, la paz que sobrepasa el entendimiento viene sobre mi vida, me quita toda esa ceguera espiritual, entonces yo puedo ver con compasión la necesidad de la gente. O sea, qué tan difícil es. Mira, yo me asombro, ¿verdad? Es como como las fábricas en México dice que no puede, como las sabritas, ¿no? No me puedo comer solo una, así es. Cómo la gente sigue multitudes de líderes que hablan de temas que por un versículo lo sacan, sacan un texto fuera de contexto, es un pretexto. Y la Biblia es lo más fácil de entender. Lo único que tienes que hacer es ser humilde, despojarte de todas tus cosas. No es fácil, porque no es fácil, y dejar que Dios haga su obra. Y lo dice que Él tuvo compasión, dice, de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Cuánta gente no te habla a ti? Ay, ya va a empezar con ese monólogo. Ay, qué flojera, la misma. ¿Y cómo estabas tú cuando viniste a Cristo? Con lo mismo. Con lo mismo, es que me dejaron y es que eso, hasta que saque todo lo que trae, hasta que no vomite todo lo que trae, entonces esa persona va a ser sana. ¿Por qué nos quejamos? ¿Me entiendes? A mí me da risa, ¿no? Yo me recuerdo cuando estábamos pastoreando en Tijuana, yo era la que atendía a la gente. Yo no le decía a fulanita, tú verle dar, ponía un grupo de gente orando por mí, y ponía una o dos personas que estuvieran ahí junto conmigo, porque siempre tiene que haber un testigo, y yo ministraba a la gente, pero tenía que pasar por un proceso, y a veces me iba a mi casa y me llevaba a veces las cargas, pero de repente empezaba a sentir algo, y decía, Señor, esta carga no me pertenece, esto no es mío. ¿Me entiendes? Y muchas veces hay gente que tú quieres ir a que te ministren y tienes que hacer cita y no te puede ministrar esta persona por esto, y te ponen a una persona que en cuanto sale de la administración va y le platica a todo el mundo lo que tú estás pasando. Entonces eso es lo que nos trae el desánimo. Eso es lo que nos trae el que ya no queremos saber nada del Dios, porque le echamos la culpa a Dios. Pero no es la culpa de Dios, es culpa tuya. Es culpa tuya. No le eches la culpa a Dios, es culpa tuya, porque por medio de tu pereza espiritual no has querido confrontar tus decisiones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que me llegó. Y mira lo que dice: cuando empezaba a atardecer, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron. Los discípulos también tentaban a Jesús. Tentaban, Esmeralda, buenos días. Tentaban a Jesús, querían ver hasta dónde llegaba Jesús. O sea, acuérdense, los discípulos vivían bajo la dispensación de la ley. Ellos vivían bajo la dispensación de la gracia. Ellos veían los milagros, pero ellos no estaban, todavía no tenían al Espíritu Santo que les daba la convicción
de que entendieran que Él era Jesús, el Mesías, el que venía, el Cordero de Gloria, que venía a quitar el pecado del mundo, ¿no? Y entonces, Montserrat, buenos días. Entonces, mira lo que dice. Este es un lugar, cuando ya empezaron a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Porque ellos pues no tenían alimento, ellos no cobraban para que fueran a ver a Jesús. Jesús no pedía una ofrenda especial, Jesús nada, él se movía conforme a lo que Dios le daba. Y Dios ponía en el corazón de la gente que fuera dadora y les diera. Jesús no pedía diezmos, Jesús no pedía ofrendas, Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces le dijo, diles que, y Jesús le contestó, no tienen que irse, denle ustedes de comer. Y yo me quedé cuando la leí, la he leído en diferentes versiones. Es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Mucho más importante, pero la gente se aferra más a lo económico que lo espiritual. Estamos tan enraizados en esta tierra de querer lo material que no nos damos cuenta que diariamente nos perdemos las bendiciones espirituales. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando cometemos ese error, ¿no? De no darnos cuenta que Dios está con nosotros en todo momento. Y mira lo que dice. Dice, y los discípulos respondieron, pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. O sea, todavía diciéndole, hey, ¿cómo vamos a darle de comer a la multitud? ¿No estás viendo cuántos son? Dice, es una multitud grande y tienen hambre, y lo dice. Y Jesús le dijo, tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre las hierbas, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo. Otra vez nos enseña Dios, Jesús, que tenemos que buscar al Padre. Él es el autor y consumidor de todo. ¿Cuándo podemos entender? Pero ¿a quién buscamos? Y sigo insistiendo, buscamos al hombre. No, es que está pesado y que busquemos al Padre, a Dios, a Jesús. Mira, dice, luego le ordenó a la gente que se sentara sobre la hierba junto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, Miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, para que ellos lo repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Y tengo entendido que eran como 500. En la otra versión dice cuántos. Hay versiones que dicen la cantidad y hay versiones que no dice. No, sí dice aquí. Aquí dice, sí dice. No eran 500, eran 5,000. Dice. Y comieron hasta quedar satisfechos, dice, y recogieron 12 pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además las mujeres y los niños. Acuérdense que en aquellos tiempos la gente tenía 3, 4 niños. Imagínate, 5,000 hombres. Vamos a decir que 4,000 hombres estaban casados, ¿no? Entonces ya son 9,000, ¿verdad? Y vamos a decir que te vamos a poner 2 a cada uno. Ya son 4,000, o sea, son 9,000 y tienen 2 niños, son 18,000. Entonces, si tú te pones a pensar todo lo que hizo Jesús, tenía la capacidad, fíjate, de multiplicar. Nosotros tenemos la capacidad de multiplicar. Tenemos esa habilidad de multiplicar. ¿Me entiendes? De poder multiplicar la palabra de Dios, pero a veces somos tan envidiosos, porque lo somos, que no le queremos compartir, guardamos en secreto que somos creyentes. Nada más con fulanita, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué gusto verla, ¿cómo le ha ido? Muy bien, y a usted no, pues súper bien. Oiga, vamos a hacer un ayuno tal día, ay, qué bueno. Y cuando Dios te dice, ve y háblale a alguien de Cristo, ¿qué es lo que haces? ¿Entiendes? Por eso Jesucristo nos enseña, y lo digo y lo voy a volver a decir, a nosotros, ¿qué nos importa? O sea, ¿qué nos interesa?
este pedacito de la Biblia de que Jesús dio de comer, Él lo dejó escrito con un propósito. Con un propósito, que entendamos, por favor, que nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué has recibido tú de Dios? Yo de Dios he recibido muchas cosas, muchísimas cosas, exageradamente. Yo he recibido de Dios, número 1, la salvación. Número 2, el entendimiento de reconocer quién soy en Cristo Jesús. ¿Verdad? Una bendición grande que llegó a mi vida fue mi esposo, ¿verdad? Y es un hombre maravilloso. Tiene su carácter como lo tengo yo y como lo tienes tú, ¿verdad? Pero no es el hombre perfecto que yo pudiera decir, wow, no existe el hombre perfecto. Y si existe, dime dónde hay, porque no existe el hombre perfecto. Pero existe una comunicación y una relación basada, fíjate bien lo que te voy a decir, no sé para quién es esto, pero para alguien, basada en el fundamento que es Cristo Jesús. Yo le dije un día a mi esposo, si yo no tuviera a Cristo, yo pienso que tú y yo ya no estuviéramos juntos, porque yo soy muy social y mi esposo es todo lo opuesto, todo lo opuesto, pero es un gran hombre, lo amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y pero si Dios no hubiera estado en medio, si Dios no está, porque Dios sigue estando, me retracto de eso, sigue estando en nuestras vidas, hubieran sucedido más situaciones entre nosotros, ¿verdad? A lo mejor pleitos o corajes o resentimientos. Yo soy una mujer muy paciente. Mi hermana me dice, es que tú tienes demasiada paciencia, Liliana, buenos días. Y le digo, pues es el fruto del Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? No, es que tienes demasiada paciencia. Le digo, pues es el fruto, no vivimos nosotros bajo el fruto del Espíritu Santo. Y mi esposo es muy impaciente, yo perdono muy rápido y mi esposo guarda el rencor. Entonces, somos un balance, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú pones a Dios, lo que yo quiero tratar de decirte esta mañana, así con todo mi corazón, Esmeralda dice, lo que está diciendo es para mí y también para mí, Esmeralda. Lo que te quiero decir en esta mañana es que sin Dios no la vamos a hacer. Y menos ahorita en la situación que estamos viviendo, porque vienen cosas difíciles, viene la persecución de la iglesia, vienen tantas cosas. Y si ahorita no nos afirmamos, si seguimos siguiendo al hombre, porque somos muy buenos para seguir al hombre, y ya vamos aquí. Y Dios te dice, hey, ¿dónde están tus finanzas? Andas para arriba y para abajo, ¿y quién te dijo que fueras? ¿Quién te dijo que fueras allá? Mira lo que gastaste como $150. ¿Quién te dijo que fueras allá? Y mira, o sea, la palabra es gratis. La palabra se da, hay muchas páginas. Ahorita estoy pensando y estoy orando para sacar un tic-tac de solamente de 5 minutos, ¿verdad? Una palabra de Dios. Y nada más que como me gusta hablar, pues la pienso porque creo que me voy a ir de paso y no me va a dar tiempo para terminar. Entonces, eso estoy pensando, ¿no? Pero lo que yo te quiero decir en esta mañana es que sin Dios no somos nada, porque, número 1, porque somos creación de Dios. ¿Ah? O sea, Él nos creó conforme a su imagen y semejanza y creamos o no creamos, le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él porque Él pagó un precio. Primeramente nos creó, número 1, en el inicio, ¿no? Es Génesis 1:27 o 28, algo así. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Número 1, fuimos hechos a la semejanza de Dios. Y eso a mí me impacta, así me vuela el cerebro cuando tenemos esa autoridad como hijos de Dios. Y seguimos siendo, no somos líderes, somos seguidores. Y la palabra de Dios dice que todos debemos de ser líderes, o sea, debemos de obedecer a Dios, de ser líderes, de dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿no? Entonces, eso a mí me vuela así, me vuela el cerebro, ¿no? Número 1, nos hizo a su imagen y semejanza. Número 2,
caímos en el pecado, la regamos, como decimos en mi rancho, la regamos, y dijo él que él iba a mandar a su hijo para salvar, para que todo aquel que en él crea, porque tenemos que creer en él, tenemos que creer que él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Graciela, buenos días. Para que todo que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Pero luego en el 17 dice, porque Dios no envió a su hijo, dice, a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde están los que te condenan, no? ¿Verdad? Entonces, amén, amén, Esmeralda. Después te voy a mandar un mensajito en privado. Entonces, es algo que debemos de comprender. La Biblia no es difícil, somos nosotros los difíciles, porque vemos hoy que vamos a hablar de esto, hoy que vamos a que, y andamos brincando, paremos escabritas, brinque para acá y brinque para acá, y donde está el alimento fresco, no queremos. No queremos recibir ese alimento fresco, solamente donde nos digan lo que tenemos. Si yo estuviera aquí y les dijera, tienen que hacer esto, estuviera lleno, porque somos seguidores, no somos líderes. Tenemos que ser líderes, somos hijos de Dios, tenemos la adopción como judíos, fuimos adoptados por medio de Abraham. Somos creados conforme a la semejanza e imagen de Dios. Tenemos el poder y la autoridad. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 17, y con esto cierro, dice, mayores cosas van a ser en mi nombre. Y en el libro de San Juan, en el último versículo, dice que si se escribiera todas las cosas que Jesús, y lo he dicho varias veces, Liliana, buenos días, que si se escribieran todas las cosas, todos los milagros, todas las sanidades que Jesús hizo, no habría lugar en el mundo para poner tanto libro. ¡Wow! En 3 años. ¿Cuántos años tienes en Cristo? Amén. Bueno, vamos a leer, les voy a leer un pedacito de este librito. Ya saben que me gusta leerles algo diferente, ¿por qué no? ¿Verdad? Darle crédito a un autor que se ha tomado el tiempo. Dice, Dios nos ha bendecido para experimentar la gracia de Dios, para concluir las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay muchas áreas donde se desea hacer la obra de Dios, y aún no las has terminado, pero te bendigo para que conozcas la fidelidad de Dios y suministres la gracia para terminar así como también sea el deseo. Entonces debemos de entender que Dios nos habla de diferentes maneras, ¿no? Nos habla de diferentes maneras. Yo con mi esposo ayer 2 días estuve, y les digo la verdad, dormí como nunca había dormido. 2 días dormida, traía mucha calentura, estaba dormida y me cambié a una de las habitaciones de abajo porque mi colchón de la cama de nosotros está muy duro, y no me dejaba dormir. Mi esposo, vámonos a la cama de abajo, sí, la habitación de allá abajo, y vamos a dormir. Dice mi esposo que estaba profundamente dormida. Dice que me besaba, le gusta besarme mucho la nariz, y como no tengo, muy fácil la encuentra. y dice, estabas pero profundamente dormida. Dice, te estaba viendo. Y sí, varias veces me ha tocado abrir los ojos y lo tengo aquí pegado. Dice, y te estaba viendo, dice, y te veía con una paz. Y le digo, ¿sabes una cosa? Estaba súper cansada. Desde diciembre que me dio el COVID, luego en enero que me caí, me fracturé la espina dorsal. Luego mi papá que falleció, le digo, estaba cansada, mi cuerpo estaba cansado. Y hay veces que no nos damos cuenta, no sé por qué lo estoy diciendo, ¿no? Y debemos de aprender a descansar en el Señor. Y tu cuerpo te lo dice, hey, hello. Y descansé y me siento fresca, me levanté ahora fresca. Me levanté con el deseo de salir. Voy a ir más tarde a dar un estudio bíblico y le doy honra y gloria a tiempo Pentecostés a Dios, porque cuando tú te pones tu mirada en Dios, cuando tú dejas que Él alinee tu vida, pues todas las cosas te van a salir bien, entiéndelo, todas las cosas te van a salir bien, porque Dios es fiel, Dios en todo momento es fiel, Él no te va a dejar. Nosotros lo dejamos a Él, pero Él está presente en todas las cosas, ¿me entiendes? Y entendamos, por favor, que lo único que Jesús quiere de nosotros
es que vivamos en su paz, que disfrutemos los regalos. Hello, dice María Isabel. ¿Me entiendes? Que disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Disfruta, aprende a disfrutar, Señor, en esta mañana. Pues, ¿qué te podemos decir que tú no lo sepas? En esta mañana yo oré, Señor, y tú sabes, tú ya sabes mis necesidades, Señor, así como sabes las necesidades de los demás. Solamente te pedimos que sigas ensanchando nuestro territorio, que siga aumentando nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, para poder descifrar los planes divinos que desde antemano, desde el vientre de nuestra madre, tú depositaste en nosotros, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si hay pensamientos encontrados, si hay situaciones difíciles en las que no podemos comprender, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga y disipe todos esos pensamientos y saber, Señor, que no se trata de una religión, no es una religión, es una relación contigo, ¿sí? Una relación amorosa, y que en todo momento, aún en esos momentos difíciles donde no sentimos deseo de decir nada, te demos gracias por quien eres en nuestra vida, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre nosotros. Les bendigo en esta mañana, les amo en mi amor, les amo en el amor de Cristo. Y les recuerdo nuevamente, María Luisa, buenos días, bienvenida. Les recuerdo nuevamente que estaré el día de mañana a la misma hora. Y no se les olvide, por favor, inscribirse. A Griselda, buenos días, a mi página de YouTube, porque quiero transmitir directamente de YouTube, porque tengo que hacer muchas cosas para poder estar aquí y luego hacerlo en YouTube, entonces me va a ser muy fácil, y creo que tengo que llegar a ciertas cantidades para que YouTube me permita, Lili Torres, buenos días, me permita nomás hacerlo directamente, que dice... Pastor, le pido oración por mi amiga Toño, por mi amigo Toño. En el nombre de Jesús, liberación y sanidad, Kobe Manzaní en Colima. En el nombre de Jesús, declaramos la sanidad sobre Toño y declaramos que la palabra de Dios se alinea a su corazón, porque él fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, y dentro de él existe la sanidad en el nombre de Jesús. Entonces seguimos adelante. María, tranquilina. Dios te bendice. Me encanta cuando ponen esos nombres. Me da risa. Gracias María Luisa, gracias a ustedes. Los dejo y no se les olvide, Alma, buenos días, no se les olvide compartir, compártanlo, este video, y nos veremos el día de mañana, ¿ok? Sigamos orando los unos por los otros. Bendiciones. Me voy a acercar para apagar esto. Ups, y a veces